Futuros turismólogos, buenos días. Hoy vamos con nuestra semana número 4, que ya corresponde del 28 al 5 de octubre. Para ello tengo aquí nuestro itinerario de trabajos. Vamos a continuar con nuestras gráficas. En esta ocasión vamos a estar viendo diagrama de barras, histograma, ojivas, medidas de dispersión. Y también para nuestros gráficos le vamos a agregar uno extra, que es el de caja y bigotes. Vamos a estar entregando como tareas una sección de gráficas, de ojivas, histogramas, de frecuencias y demás. Y vamos a hacer nuestro ejercicio 2, que son las medidas de tendencia central. Realmente está muy básico, es como de nivel secundaria para que te des una idea. Así que no está tan complicado. Nuestro proyecto 3, que va a ser los mismos gráficos, pero de manera automatizada, con Excel y SPSS. Y nuestros conceptos que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a nuestra teoría, que por acá lo tengo. Bueno, nos habíamos quedado en este gráfico, ¿no? Que teníamos que estar trabajando nuestros diagramas de pastel en SPSS. Vamos a nuestro siguiente gráfico, uno muy poco utilizado y poco conocido, que es nuestro gráfico de puntos. Y este no viene en su itinerario de trabajo, sin embargo, pues nos puede ayudar para diferenciar outliers, que son valores anormales en una base de datos. Por ejemplo, a veces tú estás haciendo encuestas a una serie de personas, ¿no? Imaginemos que tienes una persona de 5 años, una de 6 años, una de 7 años, una de 8 años, una de 9 años, digamos que un grupo de niños en general. Y de repente te sale una persona con 32 años de edad. Ese es un valor anormal, un outlier, que significa que está fuera del rango, que a lo mejor esa población no debes de estar analizando. Entonces no es otra cosa más que poner puntitos a un conjunto de valores. Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo en Excel. Vamos a representarlo acá en Paint. Yo aquí tengo estos valores, ¿no? Si te das cuenta son valores... Vamos a hacerlo un poco más grande para que lo alcances a ver. Tenemos diferentes valores, ¿no? Y si tú te dabas cuenta, hacíamos nosotros una gráfica de diferentes puntos. Vamos a tener estos puntos nosotros y vamos a tener valores donde de 1, de 2, de 7, de 8, 9, 10, 11, 14 y por ahí tenemos un 21, ¿no? Vamos a suponer que ese 21 está hasta por acá. Por aquí lo vamos a poner. Entonces simplemente nos decía, tienes que poner puntos cuando encuentres un valor. Aquí nuestro primer valor es de 3, le vamos a poner un puntito por aquí nosotros. Tenemos nuestro siguiente valor que es de 2, simplemente le ponemos un puntito aquí. Tenemos otro valor de 3, hacemos otro punto por aquí. Tenemos un valor de 4, vamos a ponerle un punto por acá. Tenemos un valor de 7, vamos a ponerle un punto por aquí. Tenemos un valor de 8, que sería este de aquí. Tenemos otro valor de 7, sería esta tendencia. Vamos a hacerlo un poco bonito. Tenemos un valor de 5, que sería este de aquí. Tenemos otro valor de 4, que sería este de aquí. Tenemos un valor de 3. Tenemos otro valor de 2. Tenemos tenemos ese valor de 2. Y de repente nosotros nos damos cuenta que tenemos un valor de 21, ¿no? Que sería este valor que iría por aquí. Ese valor es algo no normal. Nosotros esperaríamos que cuando dibujaríamos esos puntos, pues nuestros datos estarían en esta tendencia, ¿no? En este grupo de edad más o menos. Porque estamos viendo que aquí es donde se encuentra el montoncito de datos y de repente se sale uno. A eso se refiere el outlier, que de repente tienes un valor que no tiene nada que ver. En este caso es ese 21. Vamos a regresar acá a nuestra presentación y vamos con la siguiente gráfica, que es similar, muy parecido. Son las gráficas de líneas. Este también es uno de los que pocos se utilizan y es lo mismo que el anterior, solamente que en vez de dibujar puntos, nosotros dibujamos líneas. Por ejemplo, aquí nuestro resultado de Paint, en vez de poner los puntitos, nosotros tenemos que hacer una línea. Vamos a poner con nuestro pincel. Tendríamos que hacer una línea de esta manera. Otra línea para los 3, una línea para los 4, una línea para los 5, otra línea para los 7, uno para los 8, que es este valor que tenemos acá, y una línea para los 21, que es este de aquí. Sigue siendo ese valor anormal. Es lo mismo, pero con líneas, ¿no? Está sencillo, está muy práctico. Vamos acá a nuestro siguiente gráfico, que corresponde al diagrama de barras o columnas. Este va a ser similar a nuestros histogramas. ¿Por qué? Porque son igual barras. La única diferencia es que en este caso el diagrama de barras tiene diferencias. Por ejemplo, aquí entre este espacio y otro hay un hueco, llamémoslo así coloquialmente. Tiene huecos, ¿no? Los histogramas no van a tener este tipo de huecos que nosotros vemos aquí. Van a estar juntos. Nos dice que constan de dos ejes.
aquí tenemos nuestra eje X y nuestra eje Y. Esos dos ejes van a representar la variable de estudio de acuerdo a la distribución de frecuencias, y el otro va a representar la frecuencia de cada categoría, es decir, los valores, ¿no? Acá nosotros tenemos en nuestra variable X la distribución de frecuencia de años, niños con 1 año, con 2, con 3, hasta más de 12 años. En nuestro dato Y, la cantidad de niños. Por ejemplo, aquí nos dice que más o menos tenemos unos 3 niños de 1 año, 2 niños de 2 años, acá tenemos unos 8 niños de 5 años y así sucesivamente, ¿no? Representa la cantidad de cuántos estamos teniendo, ¿ok? Entonces nos dice, si es el eje vertical en el que se marcan las frecuencias, el diagrama será en columnas. Entonces, acá nosotros tenemos nuestro eje vertical, que va a ser esta parte de aquí. Ahí vamos a tener la distribución de frecuencias que nos dice, ¿no? Tenemos frecuencias de 5 niños, de 10 niños, 15 niños, 20 niños, hasta 25 niños, ¿no? Y nos dice que se va a representar en columnas. Nosotros lo estamos viendo aquí, ¿no? Las columnas pues no es otra cosa más que nosotros dibujemos esto así. Una columna, otra columna, una columna más chiquito y demás, ¿no? Tenemos nuestra eje X y nuestra eje Y. Nos dice si es el eje horizontal donde se representan las frecuencias, es decir, como que lo inverso, entonces el diagrama será de barras. Acá lo tenemos. Este se utiliza más para cuestiones de población, cuestiones de nacimientos, de natalidad, y para nuestro caso de columnas pues casi se utiliza para todo, ¿no? Para cuestiones de salud, de economía, de ingresos, de egresos, de afluencias, influencias y demás. Este casi aplica para todo. Este ya es como que más se ha utilizado para diversos campos de la población. La altura de las columnas o la longitud de las barras vienen establecidas por la frecuencia de cada categoría. Aquí nosotros lo tenemos, ¿no? Es decir, qué tantos datos tienes, ¿no? Aquí decíamos que tenemos 2 niños. Acá en nuestro rango de 12 años y más, pues tenemos alrededor de 21 niños. Es muy alto, ¿no? Esa es la altura de nuestra gráfica, sería nuestra H, ¿sale? Aquí lo estamos viendo, ese es lo que representa, está muy sencillo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo acá con nuestros datos, vamos a decirle mantener, nos vamos nuevamente a Paint. Vamos a graficar estos datos, que es el mismo ejemplo que tenemos en el Excel, solamente que aquí no tenemos el nombre de la variable, ¿no? Vamos a estar borrando todo. Acá ya terminamos de borrar todo. Vamos a hacer nuestra eje X y nuestra eje Y de nuestra gráfica. Vamos a tener nuestra eje Y, nuestra eje X, aquí tenemos estos datos, ¿no? Nos tenemos para nuestra variable 1, que iría por aquí, nos dice que tenemos 3 datos, simplemente vamos a hacer esto así, ¿no? Vamos a hacer que aquí tenemos un 5, aquí tenemos un 10, acá tenemos un 15, 20 y 25, ¿no? Tenemos aquí, entonces nuestro primer gráfico de 3 sería más o menos aquí, ¿no? Nuestra variable 2 dice que tiene 2, entonces sería un poco más pequeño. Nuestro siguiente dato también tiene 3, quedaría similar al anterior. Nuestro dato 4 tiene 4, sería un poquitito más alto. Algo que estás notando aquí es que tenemos que tener en cuenta esas separaciones, porque si no ya sería un histograma. ¿No? Para nuestra variable 5 tiene 7, entonces va a estar arriba de 7, sería un poco más alto, ¿no? Sería más o menos así. Nuestro siguiente dato también tiene 5, quedaría por aquí más o menos, lo dibujamos. Nuestro siguiente dato tiene 4, un poco más chaparrito. Nuestro siguiente dato tiene 3. Nuestro siguiente dato tiene 2, uno de los más bajos. Y nuestra variable 12 tiene 21, que es el que llegaría muy alto, ¿no? Más o menos por aquí. Así quedaría nuestro gráfico, obviamente más bonito, más estético. Entonces esa es la forma como se realizan estos gráficos. Si te das cuenta es lo mismo que tenemos acá en nuestra grafiquita. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, que lo tenemos por acá. Tenemos el ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo con provincias. Nos dice que aquí tienen un conjunto de datos de nacimientos. Aquí tienen un conjunto de nacimientos para cada pueblo. Tienen una provincia Bolívar, una de Loja, uno Manabí y demás. Simplemente lo grafican. Aquí para nuestro primer dato lo grafican con un valor de 8, que se llegaría hasta aquí, ¿no? Solamente que aquí lo tienen en columnas. Nuestro siguiente dato tiene un valor de 6. Tendría que pegar con el valor de 6. Aquí lo tienes. Nuestro siguiente dato tiene un valor de 9, pues pega acá, ¿no? Nuestro siguiente dato, un valor de 12, tú estás dando cuenta. Es exactamente lo mismo, pero como si lo tendríamos al revés. Hago la simulación, si te das cuenta lo giramos
y lo tendrías así en columnas, ¿no? Lo regresamos a su lugar de origen y es lo mismo. ¿Ok? Tenemos nuestro siguiente dato que es de 8, lo tenemos aquí. Nuestro siguiente dato 14, nuestro dato último que es de 3, que es para San Cubios. Bueno, tiene un poco extraño el nombre del pueblo, pero así se llama, ¿no? Simplemente es como que ponerle una barrita y la longitud con base en las frecuencias que menciona tu problema. Vamos con otro tipo de gráficos, nuestro diagrama de dispersión, uno de los cuales ustedes ya son muy expertos. ¿Por qué digo que ya son muy expertos? Porque ustedes ya hicieron un ejemplo en climatología donde tenían dos variables también, una variable independiente, que en ese caso va a ser una X, una variable dependiente que sigue siendo nuestra Y ustedes hicieron un ejemplo con la altitud, nuestra X era la altitud y nuestra Y era la temperatura, si se acuerdan ahí en cartografía, lo hicieron, ya son unos máster aquí. Entonces tú, por ejemplo, tenías una altitud de 10 metros sobre el nivel del mar y tenías una altitud, una temperatura de 30 grados, ¿no? Cuando estás ahí en la zona de playa. Tendrías otra altitud más o menos de 1000 metros por ahí de Campeche y demás. Y tendrías una temperatura de 18 grados, ¿no? Tenías otra altitud, vamos a suponer en nuestro pueblo, Aculco, unos 2600 y tendrías una temperatura de 15. Una temperatura más alta, unos 3000, por ejemplo, el Nevado, y te daría una temperatura de 5, ¿no? Ya más frío. Una altitud del Everest de 8000, pues te daría, no sé, de 2 grados, donde ya de plano está congelándose, ¿no? O inclusive menor. Y simplemente tenías una línea que lo marcaba, ¿no? Que era la línea de tendencia, Y también te daba una ecuación de Y es igual a mx más b. Esa ecuación te ayudaba a estimar los futuros ejemplos. Aquí nosotros tenemos este dato. Es un ejemplo muy práctico. Nos dice que tenemos los precios de ventas de autos usados y también nos dan sus valores, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo que nos maneja nuestro programa. Ustedes ya hicieron este ejemplo a mano. Si se dan cuenta, por aquí les dejo una hojita en pantalla de cómo lo calculaban en cartografía. Es lo mismo, entonces sería como que dejarles más trabajo si les dejo calcular a mano un ejemplo de esto, ¿no? Sin embargo, si a ti dices quiero practicar, pues aquí te dejo la hoja en pantalla, simplemente dale pantallazo y con base en tus apuntes del semestre anterior, pues vuelve a calcular las temperaturas, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer el ejemplo ya un poco más o menos automatizado con nuestro Excel. Acá tengo la gráfica ya hecho. Si lo puedes notar, ¿no? Esos valores que tú veías en pantalla, tenías un valor de, por ejemplo, tenías este valor, lo graficabas y donde topaba con su precio de venta, ahí lo unías. También este valor, por ejemplo, de 5 años y lo vas uniendo. Vamos a nuestra siguiente gráfica, que es el histograma. Decíamos que el histograma es similar a nuestro diagrama de barras, solamente que no tiene espacio entre uno y otro. Nos dice aquí que es un conjunto de sucesión de rectángulos adyacentes por la cual se representa una categoría. Por ejemplo, aquí las categorías son gastos en pesos, ¿no? Y cuánto gastos en pesos por familias. Acá vemos las familias. La frecuencia va a representar el proporcional al valor. Por ejemplo, en nuestra gráfica de barras teníamos datos que iban vamos a poner que desde 0 hasta 10, ¿no? Si tú tienes una frecuencia de 10, como por ejemplo en este caso, pues nuestra barra llegaba hasta 10. Aquí es lo mismo, solamente que ya no hay esta separación entre una barra y otro. Para el siguiente valor, que es de 26, sería un poco más alto, ¿no? Sería así. Ya no hay esta separación que tú veías aquí en medio. Nuestro siguiente valor es de 24. Tendría que ser así, sin la separación que mencionábamos anteriormente. Esa es la diferencia. De la siguiente manera, ¿no? Nuestro primer valor tenemos 10. Nuestro siguiente valor tenemos 26, que corresponde a este rango de 50 a 100. El siguiente rango de gastos en familias es de 100 a 150 y llega hasta 26, ¿no? Que es este valor de acá. Y así sucesivamente, Y así sucesivamente. Si te das cuenta, no hay esos espacios que veíamos en el de barras. Esa es la única diferencia. Vamos con nuestro siguiente tipo de gráfico, que es el polígono de frecuencias, y no es otra cosa más que representar la frecuencia absoluta de los datos. Es decir, vas a ir sumando el número de valores que te aparece con el valor inmediato anterior. Simplemente tú vas a ponerle aquí frecuencia y es absoluto. Porque a lo mejor vas a tener en algún tiempo valores negativos, ¿no?
tienes que sumar el valor numérico de la fila inmediata anterior. En este caso no tenemos una fila inmediata anterior, entonces sería más 0. Aquí, como si ya tenemos la frecuencia de la fila inmediato anterior, sería 10 más la fila reciente y te da la frecuencia. El que sigue sería el inmediato anterior más las filas que estás calculando, y así sucesivamente. La fila anterior más la fila que estás calculando, la fila anterior más la fila que estás calculando, y así sucesivamente. O simplemente es graficar estos valores. Y esa sería la frecuencia que tú tienes que tener. En algunas escuelas, también te dicen que tienes que representar el número de familias, es decir, este valor. Tú tienes la frecuencia absoluta, que es este que aparece aquí, tiene que ir desde 0 hasta 100, ¿no? Y acá vemos cómo fue apareciendo. Entonces tenemos nuestro primer valor de 10, nuestro siguiente valor de 26, 24, 17, 13, 8 y 2. Así es como tendríamos nuestra gráfica de polígonos de frecuencia. Uno donde se represente el grado acumulado, que serían nuestras frecuencias, y nuestro número de familia como variable. Nos vamos a nuestro siguiente gráfico. ¿Por qué tenemos que tener ese resultado? Porque si nosotros únicamente dejamos la frecuencia absoluta, se le va a denominar ojiva. De hecho, es nuestra siguiente gráfica. Nos vamos a un concepto más práctico, nuestro diagrama de caja y bigotes. Aquí vas a tener tus valores máximos, mínimos y promedios. Tienes ejemplos aquí con las edades de diferentes lugares. Tienes un lugar 1, que aquí lo tenemos, y si nosotros calculamos su valor mínimo, nos da un resultado de 2. Su valor máximo nos da de 8. Su promedio lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos estos 3 parámetros estadísticos que son estrictamente necesarios. Para el siguiente dato tenemos que su valor mínimo cambia. Acá lo tenemos, ¿no? Su valor promedio, su valor mínimo. Entonces, si nosotros graficamos estos datos, vamos a tener que utilizar rectángulos, tal cual como lo denota el concepto, donde sus extremos vamos a tener una especie de líneas que hacen referencia a los bigotes. Y vamos a tener un cuadro donde se representa lo acumulado de los datos. En este caso es la desviación estándar. Nos da de la siguiente manera. Tenemos un valor mínimo, que sería primera esquina del bigote. Un valor máximo, que sería la otra esquina del bigote. Nos indica dónde está lo acumulado de todas las variables, que sería este rectángulo. En ese rectángulo nosotros tenemos que representar el promedio. En este caso, este sería el promedio. Tenemos nuestro primer bigote. Si nosotros hacemos lo mismo para nuestros siguientes datos, hacemos lo mismo, tenemos nuestros extremos, que son nuestros mínimos y máximos, lo ves en pantalla. Vas a tener un rectángulo que representan el valor intercuantil de los datos. Nuestros ejercicios, que lo vamos a estar calculando al final. Primero vamos a ver las medidas de tendencia central. Están muy sencillos, muy prácticos. Tenemos 4 variables que forman las medidas de tendencia central: la media, la mediana, la media geométrica y la moda. Esto lo vamos a ver de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque son valores muy sencillos, muy prácticos. Nos vamos con nuestro primer ejemplo, la media, que corresponde al promedio de todos los datos analizados. Para ello vas a utilizar la siguiente fórmula. El valor de cada fila, en este caso, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo con una comunidad ecológica que hace referencia también su nombre, el Colorado, nos dice que se denomina así el nombre del pueblo. Tenemos conejos, liebres y muchos animales, ¿no? Tú tienes que sumar todos los datos y dividirlo entre el total. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Tu total de datos entre 7. Entonces tenemos acá 25 más 20 más 14 más 32 hasta 7 entre el total de datos. Nos da el siguiente resultado, dándonos un promedio de 19.29.
Ese sería la media de esta comunidad. Y así tú lo vas a estar calculando para diversos datos. Nuestra mediana, que es el valor que se encuentra en medio de los datos analizados. Aquí en pantalla tenemos un conjunto de datos que tenemos por ahí al 25, 20, 14, 32, 18, 19 y 7. Simplemente hay que ordenarlo, ¿no? Primero iría nuestro valor de 7, después nuestro valor de 14, 18, 19 y así sucesivamente. Simplemente tienes que identificar qué valor está exactamente a la mitad. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos dice que la mediana estaría aproximadamente en este valor. Es decir, es el 19. Va a haber ocasiones donde tú tienes dos valores que están en medio, ¿no? En ese caso simplemente se considera de esta manera, como lo ves en pantalla. Para la media geométrica vamos a tener como definición que es la raíz enésima del producto de un conjunto de datos. Es decir, tú puedes tener por aquí algunos datos. Vamos a suponer que tienes un dato de 5, un dato de 2, un dato de 3 o un dato de 4. Su producto sería multiplicar todos estos datos, 5 por 2 por 3 por 4, y daría el resultado que tienes aquí. A eso le vas a sacar la raíz enésima. ¿Qué quiere decir enésima? Que es del conjunto de datos. Por ejemplo, aquí anotando estos valores tenemos 4 datos. El 5 sería 1, 2, 3, 4. Entonces en esta n irían 4. ¿Ok? Entonces nos dice que la g corresponde a la media geométrica. La n, el número de datos, que son estos de aquí. Nuestra xn, el dato 1, el dato 3, el dato 3 y demás. Acá nosotros tenemos un ejemplo con un conjunto de valores. Tenemos un valor de 10, un valor de 5, un valor de 6, un valor de 3. Se repite nuestro 6 nuevamente, un valor de 7 y un valor de 12. Vamos a calcular este dato. Para ello, vamos a ir aquí a Paint. El primer paso es ordenar tu conjunto de datos para que no te genere error. Entonces, nosotros vamos a ir a ordenarlos. Tendríamos un valor de 3, un valor de 5, un valor de 6, otro valor de 6, un valor de 7, un valor de 10, finalmente un valor de 12. A esos valores nosotros le tenemos que sacar su producto, que es el producto, decíamos que es la multiplicación de todos. Entonces vamos acá a nuestra ecuación, nos dice que g es igual a la raíz enésima de tantos productos, que para nuestro caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 7 datos. Entonces aquí iría un valor de 7. Ahora simplemente tenemos que multiplicar de manera ordenada 3 por 5 por 6 por 6 por 7 por 10 por 12. Y nos daría un resultado, si nosotros lo hacemos en la calculadora, nos daría un resultado de que 7 es igual a la raíz. Nos daría un resultado de 453.600. Ese dato tú lo puedes hacer con tu calculadora. Por acá en la parte izquierda te estoy dejando la calculadora. Recomiendo que para los que tienen teléfono Android descarguen la calculadora Calc Business, que es una calculadora súper eficiente para nivel de ingeniería. Y por lo tanto pues va a ayudar a calcular estos, ¿no? Para los que tienen iPhone, lamentablemente iPhone no es tan bueno para trabajar, pero podrían buscar una calculadora ahí. Si tienes calculadora, pues qué genial, ya no tienes que hacer todos los datos. Ahora bien, simplemente vamos a sacar la raíz, que calculando nosotros nuestra raíz enésima nos va a dar un valor de, a través de nuestra calculadora nos da un resultado que el valor es de 6.428 y demás, ¿no? Ahorita vamos a dejar este valor. Este valor sería el valor de la media geométrica para nuestro ejemplo con estos datos. Entonces, este es el dato de nuestra media geométrica. Nos vamos a nuestra siguiente variable. Vamos otra vez a nuestra presentación.
Nos vamos a la siguiente. La moda, que como su nombre lo dice, es el número que se repite más veces o lo que está en tendencia. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de datos. Tenemos que ver cuál es el valor que se repite más veces. Y en este caso, tenemos que el valor de 18 se repite 1, 2, 3. Y ningún otro valor vemos que se repite, ¿no? Entonces, la moda viene siendo este valor de 18, el número que se repite más veces. Hacemos otro ejemplo por acá. Si yo tengo 5, 4, 3, 5, 2, 1, 5, te estás dando cuenta que el valor que se repite más veces es el valor de 5. Ese sería la moda. Y bien, por esta semana este serían nuestros conceptos. Vamos a nuestra práctica con Excel y SPSS. Vámonos a ello. Vamos con nuestros ejercicios. Vamos a tener ejercicio a mano y también ejercicio de manera automatizada. Dentro de nuestros ejercicios a manos vamos a estar haciendo nosotros una gráfica de puntos. Decíamos que simplemente es hacer puntitos, ¿no? Un punto aquí, otro punto aquí, otro punto acá y otro punto acá, y así sucesivamente. Una gráfica de puntos para estas localidades que agarré los primeros que aparecían en nuestra hoja de Excel, que es para Cambay. A alguien le tocó a Cambay, es algunas de las tantas localidades. Vamos a hacer una gráfica de líneas, que es lo mismo, solamente que en vez de puntos vamos a tener líneas, ¿no? También estos son a manos. Nuestra gráfica de caja y bigotes, tú vas a tener dos cajas y bigotes, ya sea que lo tengas de esta manera. Vas a tener uno y vas a tener otra caja así, ¿no? Lo puedes tener en esta forma o lo puedes también dibujar así. Puede estar de manera vertical como lo va a dibujar Excel. Es indistinto. Nuestro polígono de frecuencias, decíamos que simplemente sumas, pones este dato más el valor de acero, sería 0. Este más el que te sale de aquí, este más el que te sale de acá, este más el que te sale de aquí, y al final te va a dar el total de todos los datos. Nos vamos con nuestro ejercicio automatizado. Vamos a hacer una gráfica de puntos con la población total para las localidades de tu pueblo. En mi caso estoy haciendo el ejemplo con Zumpahuacán. Nuestra gráfica de líneas también con las localidades. Nuestra gráfica de caja y bigotes. Vamos a hacer una caja y bigotes también de masculino y femenino para nuestro pueblo. Un polígono de frecuencias para la población total y un diagrama de dispersión. Vamos a hacer un diagrama de dispersión entre la población total y la vivienda para ver cómo da. Aquí se debe de comportar más o menos lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque supongamos que tienes 5 personas, seguramente cada 5 personas tienen una casa. Si viven 10 personas, tienen que haber 2 viviendas, ¿no? Algo así. Si tienen 15 personas, seguramente hay 3 viviendas, por decir algo así. Así que vamos a ello. Acá en mi carpetita, vamos a decirle mantener. Yo tengo acá mi carpetita de clase estadística y tengo mis archivos, ¿no? Mis archivitos. Tengo mi archivo de SPSS que lo voy a estar abriendo y tengo también mi archivo de Zumpahuacán. Vamos a abrir los dos para trabajar al mismo tiempo. Y acá ya abrió nuestro SPSS. Vamos a decir que yo tengo mi resultado aquí en mi hoja 5. No sé tú cómo lo hayas puesto. En mi caso es este que dice Zumpahuacán. Y decíamos, vamos a empezar con la gráfica de puntos, ¿no? Para la gráfica de puntos vamos a utilizar nuestra población total. Ahorita así el ejemplo rápidamente. Para ello vamos a seguir utilizando nuestro complemento de Megastat. Si tú no has activado este complemento, tienes que irte a archivos. A ti a lo mejor te va a aparecer los otros botoncitos de opciones acá. En mi caso, como estoy trabajando en una resolución más pequeña, me aparece aquí. Le voy a dar clic en opciones, me voy a complementos. Tarda unos 3 segundos. Le voy a dar en ir a complementos de Excel. Y yo aquí tengo el complemento de Megastat. Es un archivito que parece un Excel. En mi caso ya lo tengo. Si como tú no lo tienes, le vas a dar clic en examinar. Y vas a ir a descargar este archivito que parece un Excel. Lo voy a dejar ahí en el grupo. Simplemente lo seleccionas y le das a aceptar. Yo como ya lo tengo, me va a decir, ¿quieres reemplazarlo? Yo le voy a decir que no, porque ya lo tengo, ¿no? Simplemente le pones palomita, le das a aceptar y ya te va a activar este botoncito que dice complementos. Le damos clic en Megastat. Vamos a estadísticas descriptivas. Esto si quieres hacer el ejercicio con Excel, ¿no? Si lo vas a hacer con SPSS, pues no es tan necesario. Vamos a decirle que ahorita nosotros queremos nuestros gráfica de puntos. Seleccionamos este botoncito y nos dice qué columna. Pues es nuestra población total, ¿no? Decíamos que hay que hacer un ejemplo, yo creo que todos con población total para ver cómo nos sale. Simplemente lo seleccionas, le das a aceptar y aquí como es algo pesadito, pues sí tarda algo, ¿no? Y aquí nosotros tenemos la distribución de nuestros puntos. Fácil y sencillo. Nos vamos al segundo, que es nuestra gráfica de líneas. Aquí en nuestra gráfica de líneas, lamentablemente Excel no lo tiene tan desarrollado. Vamos a hacer una gráfica de histogramas.
y simplemente le vamos a exagerar la superposición. Entonces seleccionamos nuestra población total, nos vamos a insertar, vamos a decirle que queremos un gráfico de columnas ahorita y vamos a decirle que exagere el tamaño de la superposición para que parezca lo más a línea posible. Entonces le vamos a decirle dar formato a la imagen y vamos a decirle que le dé una exageración de 1000% para que esto se haga más delgado. Si yo le doy enter, queda más delgado. Lo máximo que me permitió ahorita son 500, pero ya es la forma en cómo lo verías con líneas, ¿no? Tú aquí le vas a dar seleccionar datos y vamos a estarle que queremos editar estos datos, ¿no? Que son las localidades. Entonces seleccionas las localidades para darle un poco más de, ¿cómo se llama? De presentación. Y aquí tienes los datos. Va a ser una super gráfica super larga. Aquí lo tienes. Este sería el que tienes que entregar. Simplemente le pones gráfica de línea. Gráfica de líneas de población total de Zumpahuacán. En mi caso, ¿no? Zumpahuacán, y ya lo tienes. Este es el que tienes que subir. Nos vamos a nuestro tercer gráfico, que por acá nos dice que es el diagrama de caja y bigotes. Vamos a hacer una caja y bigotes para la población femenina y la población masculina. Entonces nos vamos aquí al Excel. Vamos a hacer a un lado esta gráfica. Vamos a cerrar nuestra ventanita. Seleccionamos nuestras dos columnas de hombres y mujeres. Es este, masculino y femenino, ¿no? Vamos a darle insertar. Aquí en el menú insertar, algunos pueden que les deje utilizar de manera directa la caja y bigotes, que es este tipo de gráficas. A mí no me lo permite, va a depender también cómo tienes arreglado tus datos y también en la licencia que tienes. Yo tengo la licencia de, ¿cómo se llama? Académico, el Office 365, no me deja realizarlo desde aquí. Para ello, para evitar este problema vamos a utilizar mejor el complemento de Megastat que ya hace todo esta estadística. Simplemente nos vamos al mismo botoncito y ahora le vamos a decir que creamos nuestra caja y bigotes. Vamos a darle clic aquí en caja y vamos bueno, nuevamente nos pide que seleccionemos nuestros datos, ¿no? Los seleccionamos, que son estos dos, hombres y mujeres, le damos aceptar y también ya lo va a estar dibujando acá, ¿no? Tenemos nuestra caja 1, que son los hombres, y nuestra caja 2, que son las mujeres. Vemos que aquí tiene como que más dispersos sus datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el bigote que tiene acá, tiene una desviación estándar más alta. Dice que tiene un punto más alto. Aquí podríamos estar checando sus valores. Bien, ese serían nuestras cajas y bigotes. Aquí yo creo que sí es importante que lo interpretemos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que me sale una caja con un bigote más largo y con un bigote más chiquito. Significa que los valores mínimos aquí van a ser muy parecidos, muy similares, es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Este cuadrito que vemos aquí es donde está todo el montón de nuestras localidades, ahí están la mayoría de nuestros datos, y esta línea que vemos aquí es la media. Si nosotros le calculamos el promedio de nuestra población total, nos va a dar este valor de aquí. Bueno, hasta aquí son 500, serían más o menos como 150, ¿no? Porque aquí son 100, 200, 300, 400 y 500. La media es de 150 habitantes por localidad y el valor mínimo pues son cercanos a cero. Se refiere a esas localidades donde hay dos viviendas. De hecho, hay un chiste que dice que en mi pueblo solamente hay dos personas, tres árboles y dos nopales, ¿no? Pues aquí no está tan perdido. Hay localidades que tienen muy pocos habitantes, en este caso hablando de hombres. Aquí tenemos esta línea que va en medio, que significa la media. Si nosotros sumamos toda la población de hombres y lo dividimos por el número de localidades, nos va a dar este valor, que aproximadamente debe ser como 140, porque son 100, 200, 300, 400, 500, 600, hasta n. Vamos con el caso de nuestro bigote del lado derecho. Nos dice que tenemos normalmente la concentración entre 490 habitantes, aproximadamente aquí entre 300 y 500, ¿no? Sin embargo, hay tres localidades, 1, 2, 3, que tienen una concentración de hombres de manera disparada, es decir, son los de la zona centro, los de las zonas urbanas. Por ejemplo, hay algunos donde la población le pega a los 800, 900, que son estos de aquí, ¿no? Son dos localidades, y vemos que hay una localidad donde hay 1900 y pico de hombres.
Son tres localidades muy raros que deben ser muy urbanizadas para Zumpahuacán, y tenemos nuestro valor de la media. Si nosotros sumamos toda la población masculina de cada localidad y lo dividimos por las localidades, nos va a dar un valor aproximadamente de 125, 130 hombres, ¿no? Ese sería el promedio. Para nuestro caso de la población femenina, vemos que también el valor mínimo, hay localidades seguramente con 10, con 30 mujeres, 5, 15. Nuestra media aproximadamente está entre 150, 160. Hay más mujeres por localidad. Los valores máximos se concentran también entre 300 y aquí sí 530 más o menos, ¿no? Y también tenemos tres localidades con muchas mujeres, con unas con cercanos a 1000, otros con 900, y también tenemos una con 2100. Y el valor del cuadrito que decíamos que ahí es donde se concentra toda nuestra población. Casi todos nuestros puntos, si nosotros lo dibujaríamos, pegarían aquí. Esa es la función de nuestra caja y bigotes. Vamos con nuestra siguiente gráfica, que para nuestra siguiente gráfica es nuestro polígono de frecuencias. Para ello vamos a sacar la frecuencia de nuestra población total, es decir, vamos a hacer una simple suma. Entonces nos vamos nuevamente a Excel. Para mi caso, que es Zumpahuacán, pues vamos a agregar una columna aquí y vamos a ponerle frecuencia, ¿no? Decíamos que es el valor de tu fila más el valor inmediato anterior. En este caso, como para el primero no hay valor inmediato anterior, pues vamos a sumarle 0. Para nuestro siguiente valor, ese sí tenemos un valor inmediato anterior, que es el 269. Simplemente para los otros puedes ir haciéndolo de uno por uno, que yo no te lo recomiendo, pero puede ser, ¿no? Simplemente lo sumas al inmediato anterior, o bien simplemente le das doble clic a este botoncito y solito te lo calcula. Ahora bien, solamente hay que graficar estos valores y ya tendrías tu gráfica de frecuencia. Simplemente vas al menú insertar, seleccionas este tipo de gráfico y vas a seleccionar. Yo te recomiendo que selecciones uno de puntos, y también agrega la distribución de la población, ¿no? Para que veas cómo se ve. Es decir, aquí serían la población y aquí están esas localidades con muchos habitantes, ¿no? Deben ser las zonas urbanas. Este sería nuestro polígono de frecuencia, este que va aquí. Ahora ya simplemente le vas poniendo nombre, ¿no? Acá le puedes poner que son personas y abajo el nombre de las localidades. Simplemente puedes ir eligiendo un gráfico de tu agrado. Ahí le vas tú poniendo títulos, ¿no? Nos decíamos que acá son la población y acá pues son las localidades. Aquí quisiera... Aquí irían las localidades, simplemente vas a seleccionar datos, editar y vas a buscar la columna del nombre de la localidad, que aquí dice nomloc. Simplemente te arrastras al último y ya tienes tus títulos acá abajo, ¿no? Va a ser también una gráfica súper larga, aquí lo tenemos. Ese sería nuestro polígono de frecuencias. Acá también puedes decirle que quieres el título. Vamos a ponerle título, ¿no? Bueno, título del gráfico, le vamos a poner encima del gráfico porque me lo borró. Listo, ya tenemos nuestro gráfico número 4. Simplemente nos vamos al de diagrama de dispersión y nos dice que hagamos una dispersión entre la población total y las viviendas totales. Entonces vamos a hacer ese siguiente gráfico. Ya tenemos muchos gráficos aquí amontonados, ¿no? Vamos a arrastrarlo un poco hacia abajo para que no estorben. Vamos un poco más. Aquí vamos a pegarlo por aquí para que no tengamos espacio. Nos dice que vamos a hacer una gráfica de dispersión entre la población total y las viviendas totales, ¿no? Es lo mismo que hicimos con cartografía. Vamos a hacerle de la manera más antigüita, ¿no? Vamos a traer la población total a esta columna. Entonces vamos a buscarlo. Que tenemos muchas cosas. De hecho, yo creo que deberíamos de seleccionarlo, ¿no? De hecho, deberíamos como que eliminar algunas. Le vamos a dar cortar. Vamos hacia acá. También esto se puede hacer con tu teléfono, así que no hay opción de que es que yo no tengo Excel o algo así, ¿no? También con la opción de hojas de cálculo de Google se puede. Seleccionamos los dos datos, le vamos a dar a insertar, le vamos a decir que queremos un gráfico de dispersión y sí, efectivamente funciona lo que decíamos, ¿no? Tiene una correlación muy alta. Nos da una R cuadrada de 0.98. Este sería el diagrama que tú tienes que subir al grupo ahí en Teams. Simplemente pues lo mismo, ¿no? Le pones diagrama de dispersión de
y las viviendas totales, ¿no? Aquí hay un punto importante: para que sea diagrama de dispersión, tu R cuadrada tienes que sacarle raíz cuadrada, es decir, que esa R quede solo. Entonces aquí solo eleva ese 0.9854 la 0.5 y te da este resultado. Puedes dejarlo así, de hecho la R cuadrada es mejor, evalúa más cosas, así que vamos a dejarlo así, ¿no? Si yo te pido que me calcules la R normal, sería como que ve para atrás. Aquí yo creo que lo discutimos en la clase presencial virtual, porque para recordar un poco, ¿no?, cómo se interpreta esto. Y bien, si tú prefieres hacer el gráfico con SPSS, pues vámonos a SPSS. Nos vamos a analizar, nos vamos a gráficos, nos vamos a generador de gráficos, le vamos a dar a aceptar, vamos a decirle que queremos una gráfica déjenme acuerdo con cuál estamos trabajando, ¿no? Aquí tenemos este de puntos, vamos a empezar con el de puntos. Entonces vamos a seleccionar este, le vamos a decir que es nuestra población total, simplemente le vamos a dar a aceptar, o lo mismo, ¿no? Le puedes poner colorcitos y demás. Yo lo voy a dejar así, simplemente le das a aceptar. Y aquí puede que tarde unos tantos segundos, ¿no? Acá tenemos nuestros puntos, aquí queda más bonito que Excel. Nos vamos al siguiente punto, que es hacer nuestros gráficos con líneas, ¿no? Le vamos a dar a aceptar, vamos a decirle que queremos un tipo de histogramas. Vamos a seleccionar, bueno, antes de seleccionar hay que eliminar ese gráfico que ya tenemos. Vamos a eliminar este, entonces lo seleccionamos y vamos a decirle que nuestro punto 1 lo elimine. También vamos a regresar nuestra población. Vamos a agregar este gráfico de barras, lo vamos a arrastrar nuevamente a nuestro histograma y vamos a seleccionar que represente la población total. Aquí ya lo tiene, ya dice población total. Le vamos a decir que va a leer las localidades. Y aquí vamos a cambiarle, en vez de que diga de barras, vamos a decirle bigote, para que quede en línea. Simplemente seleccionamos bigote en línea, le vamos a dar a aceptar y va a quedar nuestro gráfico, pero en forma de líneas. Acá lo tenemos, ¿no? Queda un poco más bonito. Nos vamos a nuestro tercer gráfico, que es el de caja y bigotes. Entonces vamos a empezar desde aquí, ¿no? Para no cambiar de botones, le decimos que vamos a trabajar diferentes gráficos. Vamos a decirle diagrama de cajas y aquí sí nos permite seleccionar el bigotes, ¿no? Lo mismo de hace rato, pues hay que eliminar nuestra gráfica anterior. Lo seleccionamos, le damos este tache y vamos a regresar las variables de hace rato. Vamos a decirle que vamos a trabajar caja y bigotes, lo seleccionamos. Nos pide que va a trabajar. Vamos a seleccionar nuestro primer caja y bigotes, que va a ser para la población masculina. Simplemente lo pegamos en esta sección. Simplemente es arrastrando, ¿no? Lo arrastras y listo. Y simplemente le vamos a dar a aceptar. Ya vamos a tener nuestra caja y bigotes para nuestra población masculina. Acá lo dibujó de manera inversa, ¿no? Por ejemplo, en Excel quedaba como que acostado. Aquí queda de manera vertical. Vamos a decirle que queremos agregar nuestro gráfico, pero ahora con las mujeres. Simplemente vamos a regresar nuestra población masculina, lo regresamos y vamos a traer ahora la población femenina. Lo mismo, por ejemplo, vamos a cambiarle colorcitos, ¿no? Para que seleccionamos este de categoría 2 y vamos a darle a aceptar. Vamos a ver si nos respeta el colorcito que le pedimos, y efectivamente, ¿no? Ya tenemos nuestra caja de hombres y nuestra caja de bigotes de mujeres. Nos vamos a nuestro siguiente gráfico, que es el polígono de frecuencias. Simplemente nos vamos a aquí vemos esas tres localidades que mencionábamos, que en Excel tienen como que cierta disparidad en los resultados, ¿no? Nos vamos a nuestra siguiente variable y vamos a ir a la parte de analizar. Nos vamos a ir a frecuencias. Vamos a decirle que vamos a calcular la frecuencia de la población total, como nos pide nuestro PowerPoint. Vamos a añadir nuestra población a nuestra variable. En estadísticos, aquí tú puedes calcular media, mediana. Para nuestro caso no aplica. Simplemente le vamos a decir que en gráficos queremos que nos represente los histogramas, ¿no? Le vamos a dar continuar. Vamos a darle formato. Aquí en formato nosotros no vamos a hacer nada, en estilo tampoco, simplemente le vamos a dar a aceptar. Y aquí hay un punto importante: el SPSS calcula el histograma con otro método. Entonces vamos a hacerle caso más a nuestro porcentaje acumulado, que era el que veíamos allí en Excel, solamente que con valores de población, ¿no? Aquí lo tienes en porcentaje, que representa el 100%. Es una de las maneras como podemos verlo con SPSS. Podemos graficar los datos, pero nos va a modificar nuestra hoja de cálculo y puede que nos tire error para nuestra siguiente gráfica de dispersión. Entonces vamos a trabajar únicamente con esta tabla. Es lo mismo, solamente que con valores en porcentaje.
nos vamos a nuestro siguiente gráfico, que es diagramas de dispersión. Vamos a hacer una diagrama de dispersión de la población total con las viviendas totales. Entonces nos vamos acá a SPSS, vamos a ir a gráficos, le vamos a decir que vamos a generar un nuevo gráfico, le vamos a dar a aceptar y vamos a estar cambiando nuestra última gráfica, que era de las mujeres, ¿no? Vamos a decirle que vamos a cambiar de gráfico, le damos clic por aquí en propiedades del gráfico, le damos tache para que nos borre nuestro gráfico anterior y vamos a seleccionar uno que dice de dispersión, que por aquí lo tengo, ¿no? Y vamos a trabajar una de dispersión simple con líneas, simplemente lo arrastramos, lo agregamos a nuestra caja de datos y vamos a decirle que vamos a representar la población total como variable independiente y como dependiente vamos a poner nuestra variable de las viviendas totales, ¿no? Simplemente le vamos a dar a aceptar y por acá tenemos nuestra grafiquita, también nos da un R de 0.985 como lo teníamos por acá. Entonces, si te das cuenta, es lo mismo, ¿no? Bueno, acá nos desplegó otro punto 4, pero es lo mismo. Entonces, este serían nuestros resultados. Nos vamos a nuestra planeación de actividades para esta semana. Vamos a ir acá a nuestro grupo que tenemos que generar de tareas, pues las gráficas a mano, ¿no? Las de puntos, líneas y demás. Nuestro ejercicio de medidas de tendencia central, que va a ser calcular la media, mediana y demás, que de hecho todavía no lo hacemos, pero pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ir allí en, ¿cómo se llama? En analizar, y en estadísticos descriptivos vamos a frecuencias, y decíamos aquí, no me había dado cuenta que teníamos que calcular las medidas de tendencia central. Simplemente le vamos a dar en continuar, vamos a decirle que aceptar y por acá va a estar representando en un cuadrito, ¿no? Aquí tienes la media, que es para mi población de Zumpahuacán, la mediana, la moda y demás, y también con Excel vamos a calcularlo con el complemento de Megastat, que seguramente ya lo calculamos, ¿no? Solamente que no te has dado cuenta. Por aquí tú lo tienes, el mínimo, el máximo y el rango, y aquí están nuestros resultados. Entonces el Excel lo subimos también en el ejercicio 2 y ese mismo Excel lo subimos acá. ¿Por qué? Porque tiene los dos variables, ¿no? Si tú trabajaste con SPSS, pues subes el archivo de SPSS en el proyecto y también en el ejercicio de nuestros estadísticos. Y finalmente nuestros conceptos, que son los que estuvimos viendo por aquí, ¿no? Ojivas, gráfica de barras y demás. Y bien, pues eso sería todo por esta semana. Hasta la próxima.